En el video anterior habíamos quedado, ¿verdad?, desarrollando este ejercicio que tenemos que determinar los costos totales para realizar unas operaciones de corte y relleno compactado en un terreno con estas características de área. Vamos a cortar unos espesores y a rellenar, y también nos daban unas características propias del material. En ese mismo video establecimos cuáles eran los costos por metro cúbico de las diferentes operaciones en función al rendimiento de los equipos y a su costo horario. Eso lo hicimos mediante reglas de tres, estableciendo, digamos, tomando en cuenta el rendimiento y el costo horario. ¿Ok? Ahora finalmente lo que tenemos es que resumir y llevar esto a grandes totales. Ya yo en esta tabla que contiene todas las partidas, vamos a verlas ahora, ya vinculé todos los precios unitarios que por un lado conseguimos para cada una de las operaciones, y por el otro, en el caso de los transportes, no las especificaban, o en el caso, por ejemplo, del mismo material de relleno. ¿Cuáles son las partidas que tenemos aquí? Bueno, comenzamos trabajando con la excavación y establecimos su costo por metro cúbico. Vimos que el equipo de excavación debía de ser transportado y tenía un costo de 6,000 pesos. Eso ustedes lo pueden ver más detenidamente viendo el video anterior. El material excavado salía a 18,75 el metro cúbico. Vamos a ver, equipo de carga, ¿verdad? 18,75 la carga de ese material, a 18,75 el metro cúbico, y ese equipo tenía un costo de transporte de 7,000 pesos. Mírenlo aquí, carga de material excavado, a 18,75 y a 7,000 pesos su transporte. El transporte del material excavado, eso es los volteos, determinamos que salía a 59,38. El equipo, recuérdense que la compactación la vamos a hacer por medio primero de la nivelación y luego la compactación. El equipo nivelador nos dio a 20 pesos el metro cúbico, y ese equipo debía de ser transportado también, y la compactación nos dio a 17,24. Mírenlo aquí, y también debía de ser transportado. Ahora, ¿qué debo hacer? Simple, establecer cuáles son los volúmenes de trabajo para cada una de estas partidas, para que a su vez me totalice y me dé el gran total. En el caso de la excavación, como les comentaba en el video anterior, la excavación se hace con el material en estado natural, como está en el banco. Por lo tanto, para la excavación, yo simplemente voy a decir el área donde voy a excavar, ¿verdad? Los 800 metros cuadrados por el espesor de corte. Aquí yo no esponjo para fines del equipo que está cortando, porque él está trabajando con el material sin esponjar. Entonces digo, esa área por el espesor de corte. 400 metros cúbicos. Ya yo lo tengo preparado, vinculado, para que me dé el producto de una vez. ¿Ok? El transporte del equipo, como les comenté también en el video anterior, el transporte conviene cargarlo aquí, en estas totales, porque ese costo de transporte, esos 6,000 pesos, van a ser para yo cortar esos 400 metros cúbicos, porque yo voy a llevar el equipo cuando él comience a trabajar y me lo llevo cuando él haya cortado todo esto. Entonces, en este caso, la cantidad de transporte, 1, pusimos un PA. Carga de material excavado. Cuando voy a cargar ese material que ya yo lo excavé aquí, el proceso de excavación genera un esponjamiento en el material. Por lo tanto, en este caso sí yo debo decir que el material que voy a cargar sobre los camiones es ese volumen que corté, pero esponjado, o sea, ese 100% más el porcentaje de esponjamiento aquí. Y ese es mi volumen. Fíjense que excavé 400, pero voy a tener que botar 500 metros cúbicos, ¿verdad? El transporte del equipo de carga, similar al de corte, es uno solo, porque yo voy a llevar ese equipo cuando comience a hacer el proceso y lo saco ya cuando haya concluido. Transporte de material excavado. En este caso, el transporte del material que voy a excavar es el mismo que este equipo está cargando sobre los camiones, ¿verdad? O sea que puedo vincular ahí directamente. Material de relleno.
Para el material de relleno, ¿qué sucede? El material de relleno a mí me lo venden en estado suelto, pero las dimensiones que yo tengo son ya compactados. Fíjense aquí, donde me dicen espesor de relleno compactado. Eso no es en estado suelto, eso es compactado, que yo tengo que lograr una capa de 30 centímetros sobre esta área. Y me dicen que el factor de consolidación, o sea, la relación que hay entre el volumen compactado y el volumen en banco, que en este caso el volumen en banco es un volumen suelto, ¿verdad? Perdón, volumen suelto, ¿verdad? Es ese valor. Por lo tanto, si yo quiero encontrar el volumen en banco, ¿verdad? En estado suelto, lo que tengo que dividir entre ese factor de consolidación, el volumen neto. Es decir, para la compactación o para el material con que voy a rellenar, yo voy a tener que comprar, ¿verdad?, un material suficiente para rellenar un área de 800 metros cuadrados que de manera compacta esa área me quede con un espesor de 30 centímetros. Para eso yo voy a tener que comprar un material suelto que lo voy a encontrar dividiendo entre ese factor de consolidación y me da 282.35 metros cúbicos. Ese es el material. Fíjense que este 280 es como me van a vender el material por metro cúbico en la mina. ¿Ok? El costo del material de relleno es a 280 el metro cúbico y este precio unitario es el que tengo aquí. Nivelación de material de relleno. Ya habíamos establecido el costo unitario, ¿verdad? ¿Con cuál material es el que se va a rellenar? Este material es el que va a trabajar. O sea que el volumen de trabajo para el equipo nivelador es ese mismo. Transporte de ese equipo. Ya tenemos vinculado su precio unitario. ¿Cuántas veces? Una vez. Compactación. El compactador con el material que va a trabajar también es con este material en estado suelto, o sea que ese mismo volumen. Y finalmente, el transporte también es un PA. Una vez yo haya colocado todos estos volúmenes, tengo los precios unitarios, multiplico precio unitario por cantidad o volumen de trabajo y obtengo los totales parciales. Haciendo la sumatoria de todos estos totales parciales, obtengo el costo total para estas operaciones, ¿verdad? Para estas operaciones preliminares. Esto en un presupuesto se vería englobado como, ¿verdad?, como preliminares. Todas estas partidas, incluyendo algunas otras. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo quisiera hacer, en función a esta información que tengo aquí, una estimación por metro cúbico para un proyecto similar? Bueno, yo tendría que englobar las partidas que son propias comunes, ¿verdad? Y establecer un costo por metro cúbico. Por ejemplo, la excavación en este caso sería una partida sola y arrastra el transporte del equipo excavador, porque este costo del transporte es el correspondiente al equipo excavador. Por lo tanto, yo tengo que vincularlo a esa operación. En el caso del bote, generalmente en los presupuestos el bote aparece justamente así: carga y bote de material, las dos cosas juntas. Entonces yo tendría que involucrar la carga del material excavado, el transporte de ese equipo, el transporte del material excavado en camiones como tal, estas tres partidas, ¿verdad? En el caso del relleno, aunque puede trabajarse la nivelación por un lado y la compactación por otro, incluso el material de relleno por otro, pero generalmente como una operación obligatoriamente lleva a la otra, pues se trabaja, digamos, con todas las partidas juntas. En este caso, engruparíamos todas estas partidas: la compra del material de relleno, la nivelación del material de relleno, el transporte de ese equipo que está vinculado a él, la compactación y el transporte del mismo. Eso lo podríamos, resumir de la siguiente manera: excavación, el equipo excavador al costo por metro cúbico, el volumen total y el transporte, ¿verdad? Esto estamos tomando lo mismo que vimos que tenemos aquí. Déjeme ver si puedo achicarle un poquito. Fíjense que excavación 400 metros cúbicos, costo 21.82 total, ¿verdad? Estamos cogiendo la misma información de ahí arriba, pero seccionándola.
Total en excavación, 14.727, perdón. Volumen, los 400 metros cúbicos. Costo por metro cúbico, este total entre 400, 36.82 el metro cúbico, que puede ser un costo estimado para otro presupuesto que yo haga. Bote, en el bote voy a incluir la carga del material excavado, o sea, el equipo que está cargándolo, el transporte de ese equipo y el transporte ya propio del material excavado en camiones. Otra vez, los mismos valores que tenía en este primer resumen, ¿verdad? Totalizo, divido entre el volumen, ¿cuál? El volumen de trabajo que él tiene. Y así puedo obtener los, ¿cómo se llama? Los costos unitarios estimados y puedo utilizar esos costos para otras partidas. Y ahí finalizamos este tema de movimientos de tierra, ¿verdad? La parte de presupuesto de estas partidas.